Hola, buenas tardes hermanos. De nuevo, pues vamos a retransmitir en directo. Realmente es difícil para mí poder dirigirme a vosotros sin ver vuestros rostros, ¿no? Mirando a una cámara. Los personajes que están en televisión no les importa, ya tienen una experiencia, pero para mí esto es algo nuevo y me cuesta. Recuerdo que la última vez que compartía con los ojos cerrados, porque lo estaba haciendo también por una aplicación de audio, no de vídeo. Pero en fin, me gustaría en esta tarde, pues no solamente dirigirme a vosotros, sino también pues a todos mis contactos de Facebook, amigos, familiares, personas que creen en Dios, personas que no creen en Él, personas que son agnósticas, ateas. Y me gustaría pues traer un mensaje que no es mío, que es una lectura que voy a hacer de un mensaje de un pastor inglés que creo pues que tiene una aplicación a los tiempos que estamos viviendo. Y este mensaje comienza con un versículo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, que dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y antes de comenzar con el mensaje, me gustaría apuntar yo mismo, no Martin Lloyd Jones, que, bueno, este es para aquellos que no conozcan la historia bíblica, pues estamos hablando de Siria del siglo VI. No estamos hablando de la Siria actual que está en guerra, ¿no? Y siempre han habido guerras en el mundo y, bueno, pues en este periodo de tiempo del cual está hablando este contexto, dice que Dios, el Señor, dio salvación a Siria, es decir, por medio de la guerra. Y esto he estado pensando yo, antes de hablar de leer el mensaje, he estado pensando yo sobre esto, ¿no? De que Dios ha intervenido en la historia humana, ¿no? Y en este caso, pues habían guerras entre Israel y Siria, muy a menudo. Y Israel sabemos que es el pueblo de Dios. Conocemos que en la historia de Israel, pues Dios lo escogió como pueblo y se esperaba que Dios diera la victoria a su pueblo, pero no fue así. En este caso, dio la victoria a Siria. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con su pueblo. Y en esa batalla, probablemente fue la guerra cuando Acab, que fue un rey que hizo lo malo en su historia, con el pueblo de Dios, se casó con una mujer pagana, introdujo la idolatría a Israel y fue un tiempo de maldad y de caos. Y en esta guerra contra Siria, que él fue con Josafat a pelear con los sirios para recuperar un terreno que tenían, que era Ramot de Galaad, pues este rey murió. Y Dios dio la victoria a Siria, porque Dios trata en la historia con los pueblos. Esto quizás, este
este pastor inglés llamado Martin Lloyd-Jones, que dio este mensaje, también escribió un libro que dijo que hay personas que utilizan la Biblia solamente en un sentido muy restringido, ¿no? Como si fuera exclusivamente un libro de texto de salvación personal. Muchos parecen creer que el único tema de la Biblia es la de la relación personal del hombre con Dios. Por supuesto que es uno de los temas centrales y damos gracias a Dios por la salvación que nos ha sido dada, sin la cual pues quedaríamos en la peor desesperación. Pero ese no es el único tema de la Biblia. En última instancia, el mensaje central de la Biblia está vinculado con la condición del mundo entero y su destino. Y tú y yo, como individuos, somos parte de él. Y es por eso que la Biblia comienza con el relato de la creación del mundo y no la del hombre. Si no reconocemos que la Biblia contiene esta particular perspectiva del mundo, no es de sorprender que el presente estado de cosas nos lleve a desesperar. Si leemos a través de toda la Biblia, descubriremos que contiene una profunda filosofía de la historia y un particular enfoque del mundo, y entonces nos permitirá entender lo que está ocurriendo en nuestro tiempo y que ninguno de los acontecimientos de la historia deja de tener lugar en el programa divino. Y así que, pues, en este texto, en este primer versículo de este capítulo, donde se relata la historia de este general llamado Naamán, pues me gustaría llamar tu atención también a que elijo este texto porque ilustra un principio que se enseña a través de todas las escrituras y que es vital para la salvación para la salvación humana. Así que lo primero que deducimos de este primer versículo, de este pasaje, es que el pecado estropea la vida. Dice el texto, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta es la cita. Un hombre al que el rey ha honrado, al que ha honrado porque es un hombre destacable, al que ha honrado porque es un hombre que tiene capacidades y habilidades naturales y es responsable de grandes proezas y con gran éxito en sus campañas. De modo que era un varón grande delante de su Señor. Y tal como leemos de él, parece estar ascendiendo paso a paso y bordeando la perfección. Y luego llega la pequeña palabra pero leproso. Y solo en esta pequeña frase tenemos todo lo que la Biblia nos dice acerca del pecado. Porque se transmite a la perfección con esta imagen de la lepra. La lepra en la Biblia siempre tipifica al pecado. Es un ejemplo del pecado. Y todos somos conscientes de esto, de que hay algo que estropea la vida. En la actualidad hay muchas cosas buenas en la vida. Y sin embargo sería cierto decir que ninguno de nosotros nos encontraríamos en este lugar meditando la palabra de Dios, de no ser por el hecho de que sabemos que hay algo que estropea la vida. Lo sabemos en cuanto a la vida en general y lo sabemos por nuestras vidas y experiencias individuales. Por otro lado, nos resultaría fácil enumerar las excelencias de este siglo pasado, todos los progresos del conocimiento científico, los fenomenales avances en el terreno de la medicina y la cura de enfermedades, los avances que se han producido en vivienda, en educación y cultura. Todo el mundo está en mejor posición hoy
y nunca ha estado tan bien. Pero nadie dice que todo va bien. Ese pero fatal parece abrirse paso y siempre ha sido así. En la actualidad, pues, el mundo es como Naamán de Siria. Podemos decir que esto y lo otro es cierto de él. El mundo nunca ha sido tan maravilloso. Nunca hemos tenido tanto entretenimiento. Todo el mundo está mejorando las circunstancias, las condiciones, todo es mejor. ¿Es perfecto entonces? No, no lo es. Hay un pero. Y no me estoy refiriendo a la pandemia actual, ni a la crisis económica o política, aunque esto refleje un pero que estropea el panorama económico, político y social, ni a la inseguridad con respecto al futuro. ¿Durará esta prosperidad que tenemos? ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Nos estamos preparando para otra guerra o no? Me estoy refiriendo a algo erróneo, no me estoy refiriendo a estas cosas, sino a algo como esta lepra que parece estropearlo todo. Justo cuando pensamos que todo parece casi perfecto, aparece este pero. Y no podemos librarnos de él. Así está, si lo consideramos en general, la situación. Y desde que entró el pecado en el mundo, la vida del hombre, según la Biblia, nunca ha sido completa. Jamás ha sido plena. El hombre, tal como Dios lo creó al principio, estaba completo. Su vida era plena. En el huerto de Edén no faltaba de nada. El hombre fue creado en relación con Dios, con una vida para disfrutar de todas las cosas. No faltaba nada en absoluto. No había decepción, no había infelicidad, no había nada malo. Dios miró todo lo que había creado y vio que todo era bueno. Pero luego entró esa cosa fatal llamada pecado. El pecado le arrebató a la vida su plenitud, su integridad y perfección. Se puede describir, pues, la vida de cada uno de nosotros de esta forma. Somos esto, aquello y lo de más allá, pero el pecado ha estropeado y destrozado la vida. No importa lo exitoso que sea el hombre en este mundo, no existe tal cosa como una felicidad completa y absoluta. No existe tal cosa como una paz. No hay nada que resulte más instructivo que leer las biografías de los grandes hombres del mundo para encontrar lo que se define aquí como la palabra pero. Y no estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. Simplemente te estoy diciendo lo que se puede encontrar descrito en esas biografías. En otras palabras, es lo que un filósofo denominó en una ocasión como el sentido trágico de la vida. Siempre hay una mosca en la sopa. Siempre hay algo que desvirtúa la paz completa y total. La perfección de lo que podamos ser o tener. Naamán era un varón grande ante su Señor y honorable, porque por medio de él el Señor había liberado a Siria. También era un hombre de gran valor, pero era leproso y eso lo estropeaba todo. Pero el pecado no desvirtúa simplemente la felicidad, nos hace verdaderamente infelices. Si seguimos la vida del pecado, el camino del mundo, conoceremos la infelicidad y la aflicción. No podemos evitarlo. Los remordimientos aparecerán forzosamente. Nos dañaremos a nosotros mismos y a los demás. El pecado ocasiona verdadera infelicidad. El problema de Naamán no era solo que su estado estropeara todo lo que tenía, sino que también le hacía desgraciado. Donde quiera que hay pecado, hay dolor y amargura.
la callada y triste música de la humanidad, el patetismo de la vida, el sentido trágico de la vida. ¿A qué se debe? La Biblia dice que se debe al pecado. Que la vida nunca tuvo el propósito de ser así, pero el pecado causa estos problemas. Aquí estamos, considerando la fealdad del pecado con la lepra, algo terrible, repulsivo, horrendo. Y eso es lo que padecía aquel hombre. El pecado es feo, el pecado es repugnante. Veámoslo tal como es. Las noticias que recibimos por los medios nos las describen a diario. Toda clase de violencia, crímenes, robos, fraudes, guerras, todas las cosas a las que nos rebaja el pecado. ¿Hay algo que sea tan feo, ofensivo y repugnante como el pecado? Hablamos y nos lamentamos de nuestros problemas modernos, pero la pregunta es, ¿a qué se deben? Y esta es la respuesta, dice la Biblia, a la lepra del pecado. Más aún, el pecado como la lepra no respeta a las personas. Naamán era un varón grande ante su Señor, un hombre de gran valor, un hombre de gran éxito, pero era leproso. No importa quiénes seamos ni qué seamos, el pecado es el problema universal. Todos estamos sujetos a él y todos lo sufrimos. No hay éxito o fracaso cuando se trata del pecado. Todos somos, en ese sentido, unos fracasados. Todos tenemos esa terrible lepra del alma. Y ese es el primer aspecto que señalo. La Biblia dice que lo que verdaderamente convierte la vida en lo que es, destruyéndola y arruinándola y afeándola, es esta cosa terrible que se denomina pecado. Consideremos ahora el segundo aspecto que se nos muestra claramente aquí. El hombre, en la mejor situación posible y en su máxima capacidad, no puede afrontar este problema. Y esa es la esencia de la historia de Naamán. Todo se estropea porque sufre esta lepra. Obviamente había ido a su médico y a todos los médicos que podía ir, y todos le habían hecho lo posible para curarlo, pero Naamán sigue padeciendo la enfermedad y empeora progresivamente. No se puede hacer nada. Y nos dice el texto que aún los reyes estaban confundidos. Aquí tenemos a su propio rey, el de Siria. Habría hecho cualquier cosa para sanar a Naamán, que era su general favorito, pero no podía hacer nada por él. Entonces, Naamán oye hablar de alguien en Israel que puede sanar. Y dice, muy bien, se lo dice al rey y el rey le dice, escribiré una carta al rey de Israel y enviaré a Naamán. Así pues, Naamán parte con esa carta y de pronto se encuentra ante el rey de Israel con el mensaje del rey de Siria pidiéndole que le sane de la lepra. Escuchemos la respuesta en el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste me envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad y ved cómo busca ocasión contra mí. Este rey no podía sanarle, como el rey de Siria tampoco podía. Ambos eran absolutamente impotentes, todos sus magos, todos sus médicos, todos sus grandes hombres, y ellos mismos nada podían hacer al respecto. ¿Y podemos ver esto? ¿Lo podemos ver? Es lo que podemos ver en toda la historia de la civilización. Esa es la situación de la raza humana durante todos los siglos y en toda la historia conocida. ¿Qué quieres decir?, pregunta alguno. Lo que quiero decir es lo siguiente, que desde los albores de la historia, el hombre ha sido consciente de este problema del pecado en su vida, en particular
y en general, y ha intentado tratarlo. Esa es la historia de todo el pensamiento, de la investigación y la profundización en los misterios. El hombre intentando encontrar una cura, intentando desembarazarse de esto. Esa es la historia de la civilización, pero nunca ha sido tan cierto como en la actualidad. Veo al mundo hoy en la situación exacta que aquí se retrata. Aquí está Naamán el leproso, es decir, todos nosotros, la sociedad, cada uno de nosotros por naturaleza, y el mundo intenta librarse de este problema. ¿Cómo ha tratado de librarse de ella el mundo? Pues nos podemos remontar a las sociedades más primitivas que podemos encontrar en la historia y veremos que tenían leyes. Entonces eran leyes tribales. ¿Qué sentido tenía una ley tribal? Bueno, eso es un torpe intento de afrontar el problema. Su esfuerzo por introducir alguna clase de orden en el caos y la confusión. Leyes tribales para curar la lepra. Si ascendemos luego un poco más en la escala, llegaremos a los reyes, a los emperadores y a los gobiernos. Toda la idea del gobierno sigue siendo la misma. Es un intento de afrontar este problema, de resolverlo, de quitárselo de encima y liberar al hombre de su fatal lepra. Esto no es sino la vieja imagen de Naamán el leproso, a quien nadie podía curar, ni los reyes tampoco. El mundo en el que tú y yo vivimos se encuentra desesperadamente enfermo en estos momentos. La lepra está ahí. Los reyes de Siria e Israel fracasaron por completo. El problema era evidentemente demasiado profundo para ellos, demasiado misterioso para ellos. La enfermedad era demasiado terrible y sus medicamentos inadecuados. Y la tercera cuestión es que el hombre desconoce la única forma de tratar el problema. Advirtamos la forma en que se presenta aquí. Aquí tenemos a este gran hombre que padece lepra, lo ha intentado todo ha fracasado y empieza a sentirse completamente impotente. Pero ahora iba a conseguir un remedio, estaba ahí. Había un remedio a su disposición. Pero estas grandes personas no sabían nada de él. Lo desconocían por completo. La solución está ahí, en el profeta Eliseo. Y aquellos grandes reyes que buscaban una solución no habían sido conscientes de su presencia todo el tiempo, que él estaba allí junto a ellos. Nuevamente aquí tenemos la imagen del mundo. No estaríamos meditando y yo no estaría compartiendo acerca de esto si no hubiera una solución. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Por eso estoy aquí. Estoy aquí para anunciar una solución absoluta, un remedio seguro. Pero el mundo no presta atención alguna a esto, ¿no? No parece ser consciente de ello. El mundo pregunta, ¿no hay un médico en alguna parte? ¿Un científico? ¿No hay un astrólogo? ¿No hay otra clase de gobierno que pueda solucionar este problema? Eso es lo que el mundo está pensando. El mundo no es consciente del hecho de que la respuesta está a su alcance todo el tiempo. Lo pasa por alto, porque está preocupado por lo que denomina las grandes cuestiones. El mundo no está interesado en nada pequeño. Para el mundo todo debe ser a gran escala. No importa de qué se trate. Todo debe ser a lo grande, porque el hombre es tan grande y está tan orgulloso de sí mismo que no hay nada adecuado salvo una gran solución, y siempre la está buscando. Como podemos ver, estos dos reyes estaban preocupados por grandes asuntos de Estado, piensan en términos de grandes ejércitos y grandes victorias, y ocurre que una sierva ha sido capturada en una refriega con Israel, pero a un rey no le importa una
insignificante sierva. ¿Cómo iba a importarle? La idea misma es ridícula. ¿Qué pasaría si un hombre fuera al rey y le dijera a su majestad: hemos capturado a una sierva? ¿Podemos imaginar lo que pasaría? Sería expulsado de la corte y probablemente despedido de su trabajo. ¿Qué es una sierva para el rey? La solución está ahí. Pero los reyes están preocupados por grandes cuestiones y todo el mundo es así. El mundo se pasa el tiempo creando comisiones reales, leyes parlamentarias, con las profundidades de algún gran filósofo, con algún maravilloso descubrimiento científico, busca, sondeando en los cielos algo grande, algo maravilloso, extraordinario, algo completamente nuevo, algo inaudito. Eso es lo que interesa siempre al mundo. ¿No es así? Y debido a eso no es consciente de la solución que está a su alcance. O expresado de otra forma, el mundo no es inconsciente y desconocedor de la única solución verdadera, porque esta solución es completamente distinta a todo lo que ha imaginado. Eso es lo que se deduce de esta historia. En un sentido, todo el mensaje bíblico, toda la salvación cristiana se encuentra en esta sierva insignificante. Y me gusta la forma en que lo expresa la Biblia. En el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Nadie sabía de ella. Era algo insignificante, algo que no importaba a nada, a nadie. Pero aquí está la gloria de este evangelio. El mensaje de este libro tiene su ironía y su extraordinaria paradoja. Los grandes buscan a los grandes reyes. Puede que los reyes proporcionen una cura. Envían al leproso al rey de Israel pidiéndole que le cure, pero la solución está aquí, en la joven sierva, en la criada desconocida que sirve a la mujer de Naamán. La respuesta al problema no está en el palacio, ni en la corte, ni en los cortesanos y aduladores, está en la cocina, en el lugar más bajo y humilde de todo el orden establecido. ¿Habíamos sido conscientes alguna vez de esto? De que esto es lo que nos dice la Biblia de principio a fin. Aquí están esas grandes dinastías, esos grandes imperios, Egipto, Babilonia, Siria, los caldeos, y esos grandes pueblos y aquellos y los demás allá. Aquí están los grandes capitanes, astrólogos y sabios. Estos lugares y personas son las que despiertan y han despertado siempre el interés de la historia secular. Pero la verdadera clave de la historia del mundo se encuentra en un pequeño país llamado Israel, un reducido pedazo de tierra, minúsculo e insignificante en comparación con estos grandes imperios en expansión. Ese pequeño país aparece por todos los lugares en la Biblia, ofreciendo siempre la solución, poniéndolo todo al revés y dando la respuesta que buscan los grandes y poderosos. Ese es el camino de Dios. Eligió a la nación más pequeña de todas, pero esta insignificante raza de este pequeño país es la que tiene la respuesta. Son los que creen en el único Dios vivo y verdadero, mientras que los otros pueblos creían en su animismo, en su politeísmo y sus muchos dioses. Ahí estaba el testimonio que los demás desconocían. Se reían de él, pero tendrían que aceptarlo. En las Escrituras encontramos muchas historias maravillosas que ilustran exactamente el mismo aspecto. Siempre es en una persona inesperada, humilde y sencilla que no parece contar en absoluto la que tiene la solución. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de José? Aquí tenemos a un gran hombre en Egipto, el faraón, de riqueza y poder ilimitados. Su autoridad y éxito parece no tener fin. Puede ordenar cualquier cosa, pero de pronto se ve amenazado por un problema terrible y devastador, una hambruna que se avecina. ¿Y qué puede hacer al respecto? Tiene un sueño y no lo entiende. Ordena llamar a todos sus sabios, astrólogos, que están asombrados, completamente confundidos. No lo entienden.
Todo el poder y la sabiduría de Egipto se ponen a trabajar en el problema, se crea una comisión tras otra, toda la grandeza de la ciencia y del arte y todo lo posible se aplica al problema. Nadie tiene la respuesta. ¿De dónde proviene la respuesta? Pues viene de un hombre que está en la cárcel. ¿Quién es? Pues un individuo que vendieron unos mercaderes ambulantes a los tratantes de esclavos. Nunca había estado en la corte, el faraón no lo conocía, pero llaman a José de la cárcel para que dé al faraón la verdadera interpretación de sus sueños, y por medio de este desconocido, Egipto se libra de la hambruna. Lo mismo se deja claro en la historia de David y Goliat. He aquí un coloso que asola la tierra y todo el mundo tiembla ante él. ¿Quién es el hombre que puede derrotar a Goliat? No es un gran capitán del ejército, sino un muchacho, un pastorcillo llamado David. Ni tan siquiera puede andar con la armadura que le han dado, ni manejar una espada. No puede utilizar, pero puede utilizar una honda y una piedra, y eso es suficiente. Y ese es el mensaje de la Biblia. El mundo no es consciente de la respuesta, pero esta está ahí todo el tiempo. El hombre busca grandes cosas, pero Dios lo hace de esa forma. El clímax de todo esto lo podemos ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde lo vemos? Ahí. Preguntará alguno. Pues en que todo el mundo buscaba a un Mesías. En un sentido estaban sondeando los cielos, pero había un lugar donde nunca pensaron mirar. Nació en Belén, una de las ciudades más despreciadas de Judá. El Salvador del mundo no nació en Jerusalén, nació en Belén. En el capítulo 2 de Lucas leemos acerca de cómo el pueblo iba a censarse y pagar sus impuestos, y no lo sabía, pero el Salvador del mundo estaba a punto de aparecer en medio de ellos. No estaban dispuestos a abandonar la posada para dejar sitio a una mujer a punto de dar a luz. No nos vamos a salir de aquí. De manera que tuvo que pernoctar en un establo. Y fue allí donde nació el Hijo de Dios. Un pequeño bebé desamparado en un pesebre junto al ganado entre la paja es la respuesta. Los reyes no sabían nada de él. El pueblo lo desconocía. Los filósofos no estaban al tanto. Seguían buscando algo extraño, nuevo y maravilloso. Pero fue allí donde vino. Siempre el mismo principio. La insignificante sierva, lo desconocido, lo inesperado. Ahí está la respuesta. Y finalmente le vieron crucificado en el madero y en apariencia expirando en la más completa debilidad. Vieron el descendimiento de su cuerpo y cómo fue llevado a un sepulcro y dijeron: ¿es este vuestro Salvador? ¿Es esa vuestra salvación? No, dicen. La salvación no se obtiene en cocinas y establos. Queremos algo grande, algo grandioso. El mundo, como vemos, nunca ha sido consciente de la solución para su problema. Y esto no solo era cierto cuando el propio Hijo de Dios estuvo en la tierra. Ha sido cierto para la Iglesia desde aquel entonces. Consideremos la Iglesia tal como era al comienzo. Un puñado de hombres normales, trabajadores, pescadores. Jesús les deja su reino y el mundo no es consciente de ello. Pero pronto el mundo empezó a prestarle atención porque lo revolucionaron. Y en esos siglos en que el gran imperio se tambaleaba ante los ataques de los bárbaros, godos y vándalos, y todo se estaba perdiendo, fue la Iglesia cristiana la que preservó lo que se conservó de la civilización y la verdad. Nuevamente los sirvientes, no las personas del palacio imperial, sino las personas de las catacumbas, tuvieron la solución que los emperadores desconocían y no podían ver eso. Y así ha sido y sigue ocurriendo en todos los siglos. La solución ha estado ahí y en ocasiones
Los hombres, en su desesperación, han tenido que dirigirse a ella, como hizo Naamán con la humilde sierva. Estoy pensando en Martín Lutero, un solo hombre, un vulgar monje, no un cardenal, y un desconocido, también en un desconocido lugar de Alemania. Pero ahí estaba Dios con el hombre y llegó la respuesta. Es la gran historia de los avivamientos y la situación sigue siendo la misma esta noche. Solo hay una respuesta para el problema de la sociedad y es la respuesta que posee la Iglesia. Pero la gran mayoría de las personas de este país no están interesadas en la Iglesia cristiana. Están interesados en grandes cosas. ¿Qué nos puede decir la política? ¿Qué leyes podemos promulgar? ¿Cómo podemos hacer que nuestro conocimiento científico encuentre la solución? Podremos encontrar la solución temporal, pero la solución eterna jamás la encontraremos. Solo hay una solución para el problema del pecado y es ese mensaje cristiano de salvación. Y solo la olvidada, despreciada, ridiculizada Iglesia tiene la respuesta. Estamos en la cocina de la vida. La prensa no sabe nada de nosotros. El mundo nunca no ha oído mucho de nosotros. ¿Qué importa eso? Somos la sierva de Dios, la minoría desconocida y despreciada, el pequeño remanente que permanece. Pero tenemos una respuesta para el problema. Tenemos un remedio para la enfermedad. Este es el testimonio. Este testimonio es el mismo que dio la pequeña sierva a su dueña. No decimos que podamos curar el mundo, pero sabemos que el poder de Dios es capaz. Eso es lo único que sabía esa muchacha. No podía curar la lepra, pero sabía que había un remedio. Provenía de una tierra donde se había manifestado el poder de Dios. Y dijo, si tan solo mi Señor pudiera someterse a ese poder, su lepra se curaría. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Solo estamos dando testimonio de esto. Que cuando el mundo llegue a entender que por medio del hombre es imposible, nosotros decimos, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay una fuerza motriz en este mensaje cristiano esta noche que es capaz de erradicar el pecado, limpiar a los hombres, purificarles y restaurar su piel a su estado original. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay un poder y la humilde muchacha pudo testificar de él por medio de aquel de quien ejerció ese poder. Y lo dijo de esta forma, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, ella dijo, hay poder en Samaria y se ejerce a través de un profeta. Ella señaló a una persona y gracias a Dios que este es mi privilegio en este momento, porque no estoy aquí para predicar un poder vago e indefinido, estoy aquí para señalar a una persona, aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad. Aquel en quien Dios ha atesorado todas las riquezas y todos los recursos de su gracia, de sabiduría y de poder, a Cristo Jesús. Aleluya. Predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que le ha complacido a Dios salvar a través de la locura de la predicación a los que creen. Sigue siendo igual esta noche. Pablo dijo, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Todas estas personas se están mofando del cristianismo, despreciándolo por completo. Sí, pero están enfermos. Son leprosos. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y querido amigo, en medio de todas tus lecturas y pensamientos en estos días, detente por un momento, escucha esta antigua historia, escucha el despreciado mensaje de Jesús y su amor, de Jesús y su sangre, de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, muriendo para que tú pudieras ser sanado, resucitando para darte vida y presentarte ante Dios.
Ve a él y serás sanado. Una sierva sabe lo que los reyes desconocían. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Sí, lo que no es, para deshacer lo que es. A personas como nosotros, de forma que nuestro testimonio sea la continuación del testimonio de la humilde sierva que tenía la respuesta que los grandes reyes desconocían. Amén. Este es el mensaje de este pastor inglés que ya pasó a la historia también, que se llamó Martin Lloyd-Jones. Espero que te haya sido de bendición y que te haga reflexionar de que realmente todo lo que ocurre en el mundo, como decía antes, Dios está interviniendo en la historia. Me había dejado en el tintero, ¿no?, de que realmente no lo podemos ver ahora, pero si tú lees el Antiguo Testamento, verás que por medio de los profetas, las profecías, y verás cómo Dios intervino en la historia del pueblo de Israel, intervino en los grandes imperios, como pues Babilonia, Asiria, los persas, los medas persas, los griegos, los romanos. Ahí intervino con los gobernantes, con los reyes. Lo puedes ver en el Antiguo Testamento de una manera clara, y incluso lo resume Daniel con esa imagen también de un sueño que tuvo Nabucodonosor, de una imagen donde se veía en esa imagen todos los imperios del mundo, y al final una piedra cortada destruyó esa imagen, diciendo de que el reino verdadero, eterno de Cristo vendrá y acabará, y se establecerá un reino cuando Él venga. Pero hasta entonces Dios está interviniendo en la historia. No lo podemos ver en estos momentos, pero Él lo está haciendo, y Él quiere realmente salvar a la humanidad, pero ha enviado a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en estos momentos quizás que donde hay pues un futuro incierto, donde hay desesperación, donde hay pues una presión tremenda, donde se puede manifestar la ansiedad, el temor, el miedo, es un momento para reflexionar y para poder descubrir que ese Dios es un Dios real, es un Dios que si tú clamas a Él, si tú oras a Él, si tú realmente lo haces, descubrirás que Él se puede manifestar en tu vida. Se manifestó en la mía, cuando yo estaba en la banca rota, cuando no había esperanza para mí, cuando había perdido toda ilusión en la vida, cuando no tenía fuerzas, cuando todo estaba oscuro. Yo clamé a Dios y Dios me respondió y quitó de mí la aflicción, me sacó de la gran depresión en la que estaba, y me dio un discernimiento, una luz para poder darme cuenta de la situación en que se encuentra el mundo, y desde entonces le sigo. Y para mí, en este tiempo, tengo una paz y tengo gozo a pesar de esta situación, y veo que Dios está ahí y me sostiene. El Señor es mi pastor. Estaba meditando hoy y quizás hubiera hablado de eso, pero es realmente quien me guía por situaciones difíciles, por peligros, y me conforta y me consuela y me da ánimo. Es Dios con nosotros, Emmanuel. Así que te ruego que medites y reflexiones sobre este mensaje y te acerques a Dios, clames a Él y verás cómo Él responde. El Señor te bendiga. Amén.